Últimamente os he hablado en bastantes ocasiones sobre IRPH, algo totalmente lógico teniendo en cuenta lo esperadísima que era la sentencia que se dictó el pasado 13 de julio y el gran revuelo que ha causado, pero también teniendo en cuenta que seguimos estando ante una cuestión llena de incertidumbre. Por eso creo que han sido hasta 5 las grabaciones que desde julio aquí he dedicado a este tema. Pues bueno, aún así, todavía son muchísimas las dudas que sigue habiendo en torno a este índice de referencia. Y además son muchas las dudas que van a seguir existiendo de aquí en adelante, porque todavía no es ni mucho menos una cuestión que esté zanjada. No porque la sentencia del TJUE no sea contundente, sino porque conociendo este tema y cómo ha ido evolucionando, es evidente que aún va a dar muchísimo que hablar y también que genera como mínimo sospecha cualquier nueva sentencia que sale. Así que, como ya os podéis imaginar, hoy no me voy a apartar tampoco de este tema y voy a aprovechar esta ocasión para tratar de resolver una pregunta que no falta nunca cuando os ponéis en contacto conmigo, si es el momento de reclamar o no. Pero bueno, antes de meterme a darle respuesta a esa duda, voy a recordarte que tan solo entrando en el enlace que te voy a dejar en la descripción, pues puedes reservar una consulta conmigo por videoconferencia y de forma totalmente gratuita, en la que hablar precisamente sobre todas estas cosas: la hipoteca, tu tarjeta de crédito o tu préstamo personal. Bueno, dicho esto, voy a empezar por presentarme. Soy Javier Fuentes y soy el abogado fundador del despacho que le pone el nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Como he dicho al principio, son muchas todavía las dudas que van surgiendo en torno al tema del IRPH. Y como también he dicho, van a seguir siendo muchas las dudas que van a seguir surgiendo de aquí en adelante, porque es una cuestión que ha dado tanto que hablar, que ha tenido tanto vaivén, que ha sufrido tantos varapalos en un sentido y en otro, que difícilmente va a solventarse de un plumazo. Es más, seguramente estamos ante procedimientos en los que va a haber que seguir luchando mucho por conseguir que se declaren nulas estas cláusulas, porque los bancos no van a dejar de pelearlo. Yo no me haría ilusiones con pensar que, por ejemplo, con una simple reclamación extrajudicial se vaya a conseguir que el banco admita ninguna nulidad. Creo que es evidente. No estamos ante asuntos como los gastos hipotecarios o como las cláusulas suelo vistas a día de hoy, que por suerte pues están más que claro. Estamos aún ante una cláusula que va a provocar muchísimas discusiones en los juzgados. Entre otras cosas, porque con las últimas sentencias que ha venido dictando el Tribunal Supremo en defensa de la validez de esta cláusula, los bancos siguen estando cargados de argumentos para seguir defendiendo que estamos ante una cláusula que se debe seguir enjuiciando con esos mismos argumentos, dejando de lado esta última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso, creo que debo enfrentarme a esa pregunta que no se os olvida hacerme a ninguno de vosotros, y que además es la más difícil de responder, la de si es buen momento para reclamar o es mejor esperar. Y digo que es la más difícil de responder porque al final supone en parte lanzarse a predecir el futuro y, bueno, quien te intente convencer de que la respuesta es sí o de que es no, creo que no te está hablando con total sinceridad. Yo en estos casos, lo que trato de hacer, cuando me lo preguntáis, es explicaros de la mejor manera posible qué situación es la que tenemos hoy día y cuáles son los escenarios que podemos encontrar en un futuro. Porque al fin y al cabo no podemos predecir nada. A día de hoy, lo que sí tienes que tener muy claro es que esta última sentencia es pero que muy contundente y que el TJUE no va a cambiar su postura sobre lo que ha dicho. Esta sentencia del TJUE analiza toda esta cuestión enfocándose en un punto de vista nuevo, aunque sin contradecir lo que había dicho hasta ahora, porque el TJUE no había tenido tan claro como hasta ahora qué es realmente el IRPH. Ahora, el TJUE ha entendido que el IRPH no es un índice de referencia normal, que el IRPH es una TAE, una tasa anual equivalente, que el IRPH es un índice que además introduce en su valor los gastos, las comisiones, los diferenciales, en definitiva, todos los costes que conllevan todos los préstamos hipotecarios que cada mes se van otorgando. Y por eso, ahora ha entendido el TJUE que no basta con que el consumidor pudiera acceder a la información de los valores que había tenido en los años anteriores, o que no basta con que el consumidor pueda llegar a entender la base de cálculo de este índice. Además, ahora el TJUE sabe, porque no se le había dicho antes,
que el propio Banco de España, cuando creó este índice, ya advertía de que estamos ante un índice que realmente no iba a representar el valor medio de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios que se daban en España, que en principio además es lo que se pretendía, sino que ahora se le ha dicho al TJUE que, bueno, además el propio Banco de España nos decía que si lo que se pretende con este índice es reflejar el valor del mercado hipotecario español, había que añadirle un diferencial negativo o un coeficiente reductor simplemente para acomodarlo, porque si no se hacía eso estaríamos ante un índice que reflejaba un sobrecoste, en definitiva, pues que estaba por encima del valor de mercado. Todo esto ha sido una información nueva para el TJUE, por eso ahora nos ha dicho que estamos ante una información que el consumidor debe conocer. Y además, para que el Tribunal Supremo no pueda salir por la tangente, dice que esa información, tal y como está publicada en el Boletín Oficial del Estado y teniendo además en cuenta la norma en la que está, no es accesible a los consumidores. Por tanto, es una información que se le debe dar al banco por parte de esta entidad, la que esté firmando. Y además, te decía que el TJUE no va a cambiar su postura sobre esta cuestión. Y digo esto porque simplemente hasta la fecha no ha cambiado su postura en ninguna de las sentencias que ha dictado. Es más, las últimas resoluciones que ha dictado el TJUE sobre el IRPH no tenían forma de sentencia, sino de autos. Y esto está motivado ni más ni menos por el hecho de que el TJUE lo único que iba a hacer era repetir lo que ya había dicho en sus anteriores sentencias. Por eso cuando el TJUE no va a decir nada nuevo, dicta un auto y aquí lo que ha dictado es una sentencia. Entonces, con esto lo único que quiero decir es que, aunque aún queda por resolver una cuestión prejudicial que sigue estando planteada ante el TJUE y que calculo que conoceremos a lo largo de 2024, en esa cuestión no se va a modificar lo que se ha dicho hasta ahora. Aunque, sí es verdad que tendrá que responder algunas preguntas nuevas, pero sobre otras cuestiones que envuelven también este IRPH. Pero el criterio que ahora mismo ha dejado claro y que nos puede llevar a declarar la nulidad de la cláusula, ese va a seguir vivo. Por otro lado, estamos ante un criterio que ya es obligatorio asumir por todos los juzgados y por todas las audiencias provinciales de España. Y también por el Tribunal Supremo, porque las sentencias del TJUE son de obligado acatamiento por todos los juzgados y tribunales de España. Por tanto, si me preguntáis, como muchos me habéis hecho, si los jueces deben aplicar esta sentencia o aún deben seguir aplicando la doctrina del Tribunal Supremo, la respuesta es muy clara. Estas sentencias son de obligado cumplimiento, la del TJUE. También, aparte de tener claro que estamos ante una doctrina que es ya plenamente aplicable desde hoy, o más bien desde el pasado 13 de julio, hay que tener presente cuál es el posible escenario que nos podemos encontrar. Evidentemente, sobre todo teniendo presente cuál es la experiencia previa que tenemos. Pues en ese caso la duda que surge es si el Tribunal Supremo va a cambiar esta doctrina o va a reinterpretar más bien esta doctrina para llevarla al camino contrario. Lógicamente no sé lo que va a decir el Tribunal Supremo, pero bueno, ya dediqué una grabación precisamente a hablaros sobre si en mi opinión es posible que el tema, en el Tribunal Supremo se tumbe esta doctrina del TJUE. Personalmente el criterio que ha establecido el TJUE en esta última sentencia es clarísimo, porque no solamente nos dice, como os he dicho antes, que se trata de una información que el consumidor debe conocer, la de la necesidad del diferencial negativo, sino que ya adelanta que es una información que no puede entenderse que estaba a disposición del consumidor. Y no se puede entender por el hecho de que simplemente se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, sino que es una información que no era accesible para los consumidores y que debía facilitársele por parte del banco. Sin embargo, aquí hay algo que al final tendría que poner en relación con una segunda pregunta que también me habéis lanzado mucho, la de cuándo va a resolver el Tribunal Supremo. Porque van ya 3 meses desde que se dictó la sentencia del TJUE y aún no conocemos ninguna nueva sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre esta materia. Realmente no lo sé. Aunque sí es verdad que me han llegado rumores de que el Tribunal Supremo está esperando a que se resuelva esa otra cuestión prejudicial que queda pendiente de resolver por el TJUE. No sé si porque tenga esperanzas de que con esa nueva cuestión prejudicial se le puedan dar más argumentos para seguir en su línea de defender la legalidad del IRPH y la no abusividad de este índice, pero como ya os he adelantado, no debe tener muchas esperanzas, ni tenemos que tener esperanzas en que el TJUE cambie su criterio.
Aunque sí es verdad que el Tribunal Supremo, en ese caso, si se está planteando que, bueno, que debe esperar a que se pronuncie nuevamente el TJUE, lo que tenemos que entender, o al menos yo llego a esa conclusión, es que el Tribunal Supremo ha visto que le están cerrando todas las posibles vías de escape y no tiene nada fácil darle la vuelta. Porque hasta ahora apenas si ha esperado algunas semanas para volver a pronunciarse una vez que hemos conocido cualquier resolución del TJUE. Y en este caso, pues es bastante revelador el hecho de que con todo el tiempo que ha pasado, pues aún no se haya vuelto a pronunciar. Creo simplemente porque ya, bueno, pues no están viendo mucha marcha atrás. Entonces, con esto estoy diciendo que ya está todo claro, que si metes una demanda hoy en día vas a ganar. Pues no. Como he dicho, se trata de una cuestión que todavía va a dar mucho que hablar y que además va a haber que pelear en cada procedimiento. Pero también te digo que no esperes que se vaya a dictar ninguna sentencia por ningún tribunal europeo ni por ningún tribunal supremo que zanje el asunto y diga que el IRPH va a ser abusivo siempre. Eso no va a ocurrir. En cuanto al TJUE, simplemente porque no lo puede hacer. Y en cuanto al Tribunal Supremo, porque se trata de una cuestión tan relevante que, bueno, al igual que ya le han dicho con respecto a la Comisión de Apertura, aquí va a mantener igual. Es decir, que habrá que ver cada caso de forma individual y, bueno, ver qué se puede demostrar en cada procedimiento. Así que, si la duda es la de si reclamar ahora, simplemente porque tengo la esperanza de que en un futuro se pueda dictar una sentencia que de forma más o menos generalizada anule el IRPH, ya te digo que eso no va a ocurrir. Y si la duda es por no saber si el Tribunal Supremo va a poder retorcer todo este asunto o no, pues no te voy a decir que no lo vaya a hacer, o al menos que no lo vaya a intentar, pero sí te digo lo mismo que te he dicho antes. Estamos ante una sentencia, la del TJUE, muy, muy clara. Aunque para que no parezca que te estoy animando a reclamar ahora, porque además no es lo que pretendo, también te diré que evidentemente, bueno, conforme se vayan dictando nuevas sentencias, pues también cada vez quedará el asunto más claro aún. Y sabemos también, pues vamos a saber mejor de qué forma se interpretan distintas pruebas, qué tipo de actitud va a ir adoptando cada banco. Bueno, por otro lado, para decidir si es un buen momento o no el de reclamar ahora, yo siempre le planteo al que me lo pregunta que tengan en cuenta el punto de vista económico. Estamos hablando de reclamaciones que va a implicar grandes cuantías a recuperar. Hablamos de cuantías que pueden estar en torno a los 30.000 o 60.000 euros de media. Eso significa muchísimo dinero para cualquier familia. Por eso hay que tener presente también la situación actual por la que cada familia esté pasando. Y saber también si esperar o no es posible para cada una de esas familias. Hay familias en las que, por suerte, aunque están pagando hipotecas muy altas, pueden seguir haciendo frente a ellas y a lo mejor no les representa tanta urgencia el poder reclamar. Hay otras muchas en las que la situación es mucho más delicada y hay que plantearse con mucha más conciencia la decisión a elegir. En definitiva, creo que estamos ante una pregunta que solamente puedes responder tú. Eso sí, teniendo presente la situación actual, tanto jurídica como económica. Por eso mismo, pues no me gusta nunca daros una respuesta. Creo sinceramente que no sería justo decidir yo si es buen momento o no es buen momento para reclamar. En este caso, siempre que me preguntan sobre esto, me acuerdo de la situación en la que muchas veces me poníais hace apenas 4 o 5 meses. Me refiero a esos casos en los que, por más que yo pidiera que el juzgado suspendiera el dictado de la sentencia para esperar a que se pronunciara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y resolviera precisamente esta cuestión que se ha resuelto, y también la que queda aún por resolver, pues el juzgado me decía que no, que ya tenía las cosas muy claras y me dictaba una sentencia en la que simplemente copiaba lo que había dicho el Tribunal Supremo en sus sentencias. Es decir, me dictaba una sentencia en la que decía que el IRPH no era abusivo. Claro, en esos casos, la conversación que yo mantenía con mis clientes era la de si recurrir o no recurrir, y siempre me preguntaban directamente. Aunque en esos casos mi respuesta era muy parecida a la que os he dado hoy. Me limitaba a exponerles cuál era la situación actual, que lamentablemente en ese momento era la postura del Tribunal Supremo, pero también les hablaba de las esperanzas que tenía yo y las que en principio existían con respecto a las nuevas cuestiones prejudiciales que quedaban por resolver. Sin embargo, al final estábamos ante una decisión
que una vez que yo les explicaba todo, también los riesgos económicos que llevaba un recurso, pues que tenían que tomar ellos. Y en estos casos, pues ha habido clientes que decidieron plantarse y ha habido otros muchos también que han tenido esperanzas y que se arriesgaron. Y ahora tienen un recurso de apelación que puede hacer que al final consigan anular por fin este índice. En definitiva, estamos ante una decisión que tenéis que tomar vosotros. Es verdad que con el mejor asesoramiento posible, por lo que no os recomiendo que os fiéis de nadie que solamente os diga lo bueno y que os lance a reclamar, pero también es verdad que tampoco os debéis fiar de quien simplemente se limita a transmitiros pesimismo, porque precisamente la situación actual no nos debe hacer ser pesimistas. Lo que sí creo es que hay que ser realistas y conscientes de la situación actual. Por eso creo que lo más honesto es contar las cosas positivas y también las cosas negativas, conocer los beneficios que podemos obtener, pero también los riesgos que existen. Yo espero haberlo hecho. Y aunque no te ponga las cosas tan fáciles, espero que sí te sirva para tener más conciencia de lo que vayas a decidir. De todas formas, ya te adelanto que estoy barajando también el hacer algo parecido a lo que ya hice cuando salió la primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH. Sobre todo con tantísimas dudas que en ese momento existían, pero que creo que siguen existiendo en general. Y es que me estoy planteando la posibilidad de hacer una especie de webinar, de directo, en el que, de forma mucho más a fondo, explicaros todo lo que hay que saber en torno al IRPH. Desde saber reconocer si lo tenemos, saber bien qué diferencia hay de este índice con respecto de otros índices más comunes, saber cómo es un procedimiento completo en el que se busca anular este índice, qué consecuencias habría en el caso de que se anulase y qué consecuencias habría en el caso de que no se anulase. Saber un poco los costes también que puede haber en un procedimiento de este tipo. En definitiva, bueno, aclarar también muchas dudas que os siguen generando toda esta cuestión. Y el hacerlo en directo creo que también ayuda a que me planteéis esas dudas y no simplemente os haga una grabación en la que os hable de algunas de las que me habéis transmitido u otras que yo pueda pensar que existen. Así que, sí, de esta forma sois vosotros los que podéis aprovecharos para no quedaros con ninguna duda. Y pienso que eso lo hace además mucho más interesante. Así que, si te parece una buena idea, también te pido que me lo dejes dicho en algún comentario y de esta forma ya intento pues poner una fecha y también empezar a darle forma a ese directo. Bueno, creo que me he extendido muchísimo más de lo que pensaba en un principio, así que voy a parar ya aquí, que no sé si habréis aguantado muchos hasta este momento. Y dicho esto, lo que sí voy a hacer es pedirte que marques un me gusta, que te suscribas al canal, que me dejes un comentario y también creo que además en este caso pues es una grabación que os puede interesar a muchos. Pues en ese caso, que compartas esta grabación. Y para terminar te voy a decir cómo te puedes poner en contacto conmigo. Bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o a través del formulario que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.